Hola, saludos. Esta es la videotutoría de programación del 25 de octubre. Básicamente vamos a continuar un poco la marcha de la asignatura y voy a retomar lo último que se explicó, que comenté en la tutoría del 18 de octubre, volviendo a explicar y a comentar todo lo relacionado con objetos, clases, atributos, etcétera, etcétera, entre otras cosas, porque me habéis planteado algunas cuestiones al respecto. ¿De acuerdo? Por otra parte, brevemente, no he recibido ninguna consulta relevante. El proyecto 1 creo que lo podemos dar por cerrado y ya espero que a lo largo de esta semana y la próxima pues entreguéis los dos programas evaluables, el programa 01, mi perfil, y el programa 02, bailando texto. Recordad que tenéis que subirlo a vuestra cuenta de GitHub y tenéis que entregar en la plataforma el enlace a ese programa de vuestra cuenta de GitHub y tenéis que entregar el ejecutable .jar correspondiente a vuestro programa para que yo pueda comprobar que efectivamente funciona. A partir de ahí, como comentamos la semana pasada, pues ya es conveniente que os metáis en el siguiente bloque, avanzando con Java, viendo los diferentes ítems que aparecen en recursos y materiales y ya pensando en empezar a implementar el proyecto 03, que ahora volveré a comentar, porque implica el uso y la definición de clases y de objetos. Para ello, para hacer un pequeño recordatorio o ampliación sobre todo esto de clases y objetos, ¿qué es? Pues volvemos al programa llamado 7,5, ¿de acuerdo? Lo cual pues he añadido algunas modificaciones que os voy a mostrar para intentar explicar mejor esto de las clases y de los objetos. Java es un lenguaje totalmente orientado a objetos. Eso quiere decir que todo lo que hay en Java son objetos. Y un objeto no es sino la instanciación de una clase concreta. Esto creo que está entendido y comprendido, entre otras cosas, porque he visto algunos ejemplos en vuestros blogs que son interesantes y lo explican bien. Yo puedo tener una clase que sea personas y los objetos de esa clase van a ser Pepe, María, José o Luisa. Veamos cómo se define una clase en Java. Hablemos, por ejemplo, nuestra clase carta.java. Vamos a definir una clase que es Java. La definición de la clase, digamos que es la plantilla que incluye pues los atributos, las características y los métodos que nos permitirán manipular y trabajar sobre cualquier objeto creado de esa clase. ¿Cómo empieza? La definición de la clase. La definición de la clase, public class carta. Vamos a definir una clase que es carta. Daros cuenta que el nombre del fichero que define la clase carta necesariamente se llamará también carta, carta.java. Si no es así, vamos a tener después problemas y errores de compilación. Primero definimos la clase. Después, lo habitual y lo normal es que una clase tenga atributos, propiedades, incluso en algunos libros encontraréis que los llaman también variables. ¿Qué son los atributos? Los atributos es aquello que nosotros consideramos necesario para poder definir, para poder identificar completamente un objeto concreto de la clase carta. En este caso hemos definido o declarado dos atributos, que son el número y el palo. Es decir, una clase carta puede ser el 7 de bastos. Por lo tanto, cualquier objeto que yo cree de la clase carta necesita tener asignado un número, que será un entero, y necesita tener asignado un valor de palo, que lo más lógico es que sea un string. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primero, estos son los atributos. Cualquier objeto carta tendrá un atributo que es su número y su palo y que nos permitirá identificarla completamente y de forma individual. Delante veis que hay un modificador. He puesto protected. En algunos ejemplos anteriores he puesto private. Los comento rápidamente. Las propiedades o los modificadores, ¿de acuerdo?, pueden ser públicos,
yo podría haber definido el atributo número como public. ¿Qué pasa? Que en general no es conveniente definir los atributos como públicos, porque al definirlos públicos eso supone que se puede modificar desde cualquier sitio directamente los atributos que nos caracterizarán una carta. Y lo recomendable es, digamos, proteger los atributos del objeto, porque si se pueden modificar arbitrariamente desde cualquier sitio, pues vamos a alterar las propiedades de ese objeto y después podemos tener pues sorpresas cuando trabajemos con él. Por lo tanto, no es conveniente que los atributos de la clase se definan como públicos para protegerlos, para obligar a que si queremos modificar los atributos de un objeto tengamos que hacerlo clara y específicamente a través de un método propio. Se pueden definir privados. Privados, digamos que es el máximo nivel de protección que podemos otorgar a un atributo. Ahora bien, si lo definimos privado, el problema es que lo protegemos tanto que solo se puede manipular desde la propia clase carta. Y a lo mejor, como veremos después, nos interesa definir clases hijas de carta. Y ya no podríamos reaprovechar esa definición. Por lo tanto, lo conveniente es que los atributos se definan como privados si no pensamos generar clases hijas de carta, y lo más normal es que se definan como protected. Protegemos que nadie pueda acceder arbitrariamente a esos atributos, pero permitimos que puedan ser heredados por clases hijas de clase carta. ¿Qué tenemos después? Podemos definir constantes. Aquí hemos definido unas constantes que nos pueden ser útiles y cómodas después para manipular los objetos de la clase carta. Como yo sé que las cartas podrán ser bastos, copas, oros y espadas, para evitar tener que ir escribiendo cada vez que asigne el valor del palo, bastos, copas, oros y espadas, como strings, pues las defino como una especie de constantes. Constantes que son públicas, por lo tanto accesibles cuando yo fuera en un programa utilice la clase carta, que son estáticas, y eso hace que sean, digamos, invariables, son como una especie de constantes que son accesibles desde cualquier sitio, desde cualquier objeto carta o desde cualquier objeto de una clase que herede carta, y finales, que no puedan ser modificadas. Nuestros palos serán bastos, copas, oros y espadas en la clase carta. Atributos, variables que nos puedan ser útiles, sobre todo constantes, y después métodos o funciones. Los métodos vienen a ser funciones, vienen a ser rutinas que nos permiten efectuar manipulaciones, operaciones sobre, ¿de acuerdo?, cualquier atributo de la clase carta. Serían el equivalente a las funciones en programación funcional. El primer método o función que es necesario siempre en cualquier clase es su constructor. El constructor es muy sencillo. Si hemos definido una clase carta, su constructor será public carta, sin ningún atributo aquí, sin ningún input, y esto de aquí hasta sobra. Simplemente lo hemos colocado para que cuando ejecutemos el programa nos diga has creado un objeto de la clase carta. Digamos que es el punto de entrada que se ejecuta al crear un objeto de tipo carta. El constructor es el método que dice tenemos una clase carta, vamos a crear un objeto concreto de la clase carta. A partir de ahí, ¿qué métodos o funciones podemos definir? Todos los que queramos. Si hemos seguido los consejos de buena programación y hemos definido los atributos como protected o como private, lo que necesitamos son métodos que permitan asignar, cuando creemos un objeto de la clase carta, el valor concreto de ese número y el valor concreto de ese palo. Son lo que se conoce como getters y setters. ¿De acuerdo? Setters. ¿Qué hace el setter? El setter es una función al cual le entramos un número entero y asigna ese número entero a
el atributo número de el objeto que hayamos creado de la clase carta. Esto supone el dis. Es decir, cuando creemos un objeto de la clase carta, primero llamaremos al constructor, creará un objeto de la clase carta y si queremos darle un valor, utilizaremos el método setNúmero, introduciremos un número y, ¿de acuerdo?, dará ese valor, dará el valor número al atributo número de la clase o del objeto que definamos de esta clase. Ese tiene el sentido de TIS. Hemos puesto un pequeño condicional para controlar el valor de entrada, porque el valor de número de una carta solo puede estar entre 1 y 12. Y si entramos un número entero diferente, lo que nos hace es pues, asignar un valor por defecto. Este sería el setter del número, el que nos permite asignar un valor numérico al atributo número de la carta, que como hemos protegido, declarándolo private o protected, no podemos acceder directamente a él, solo podemos acceder a través de su método. Después está el método contrario, que es el getter, que es el que nos permite, si necesitamos leer o saber el valor numérico de un objeto carta, obtenerlo. Es muy sencillo. ¿De acuerdo? Public integer getNúmero. No introducimos ninguna variable, decimos que nos devuelve un entero y lo que hace es devolvernos el número. ¿Qué número? Este de aquí, el que tenga la carta. Daros cuenta que en el setNúmero aquí aparece void. ¿Qué significa la palabra void? La palabra void significa que este método, que esta función, no devuelve nada. Simplemente hace algo. Aquí, como devuelve un entero, en vez de void, aparece entero. Por lo tanto, tendríamos un setter, número para asignar un número, un getter para poder leer el número, y lo mismo, un setter y un getter para el atributo palo. El getter de palo lo que nos devolverá es un string para decirnos, hey, el objeto que has creado es bastos, y el setter no nos devolverá nada, sino que le introduciremos un string, que será el palo, y asignará al atributo palo del objeto que se haya creado de esta clase el valor introducido, si es oros, copas, espadas o bastos. Aquí se ha programado a través de un switch. Mira lo que es palo, lo que le hemos introducido así, aquí, y si es oros, aquí veis que nos es útil las constantes que hemos definido antes, ¿de acuerdo? Si el string que hemos introducido coincide con la constante oros de la clase cartas, pues asignamos el palo oros, copas, espadas y bastos y ponemos una variable por defecto por si introducimos cualquier cosa que no sea oros, espadas, copas o bastos, para que no nos dé ningún error. Podríamos definir más métodos. Por ejemplo, un método que sumase los valores de dos cartas y nos diese el resultado y así sucesivamente. Pero básicamente esta es la estructura básica de una clase. Su definición, sus atributos, que hay que evitar siempre que sean públicos, constantes que nos puedan ser útiles, el constructor y métodos o funciones que como mínimo, si hemos protegido, como así debe ser, los atributos de la clase, necesitaremos los getters y los setters. Esto sería la definición de una clase carta. Pero, por ejemplo, podemos definir, imaginaros, yo he definido aquí una carta que es de la baraja española. Pero imaginaros que queramos definir una carta de póker. Podríamos hacer public class carta póker y volver a hacer lo mismo. Pero pensar, una carta de póker tiene algunas cosas que son iguales que la clase carta. O en la clase carta tenemos métodos que nos pueden ser útiles. ¿Para qué repetir lo mismo? Lo que voy a hacer es
definir una clase carta póker que sea hija de la clase carta y que herede todos sus atributos, constantes y métodos. Y que los herede de manera que no sea necesario volver a programarlos, volver a implementarlos en forma de código. Y solo sea necesario implementar en forma de código aquello que en carta póker sea diferente. Veamos cómo se hace esto. Esto se llama herencia. Yo defino una clase que se llama carta póker que extiende carta. Es decir, la clase carta póker es hija de la clase carta y por lo tanto por defecto hereda todos sus atributos y todos sus métodos. Y la clase carta póker puede utilizar todos los atributos y todos los métodos de la clase carta. Siempre que en la clase carta, cuidado, no los hayamos definido como privados. Porque si los hemos definido en la clase carta como privados, su hija, carta póker, no podrá acceder a esos atributos y a esos métodos. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que definir los atributos de la clase carta póker? No es necesario. La clase carta póker es hija de carta y por lo tanto hereda sus atributos, que son el palo y el número. Una carta póker también vendrá definida por su palo y por su número. Después, sí que tenemos que modificar nuestras constantes, porque aquí ya no tenemos oros, espadas, copas y bastos, sino que tenemos picas, diamantes, corazones y tréboles. Tenemos que meter necesariamente el constructor de carta póker. ¿Qué hago? Este es el constructor de carta póker, pero como carta póker es hija de carta, hago super y lo que estoy diciendo es, cuando crees un objeto de la clase carta póker, utiliza el constructor de su padre, que es carta, porque me sirve, es un constructor vacío. No es necesario, simplemente carta póker es hija de carta y por lo tanto la voy a construir de acuerdo con el constructor de la clase carta. Le he puesto un mensaje para que diga, cuidado que estoy creando una carta de póker. A partir de ahí voy a definir sus métodos y funciones. Pero yo sé que carta póker, al ser hija de la clase carta, hereda los métodos y funciones de la clase carta. Por lo tanto, aquellos que me sean aprovechables no es necesario volverlos a escribir. Por ejemplo, el método setNúmero me vale tanto para una carta como para una carta de póker. El método getNúmero me vale tanto para una carta como para una carta de póker. El método getPalo me vale tanto para una carta como para una carta de póker. En cambio, el método setPalo no me vale para una carta porque es una carta española, me vale para una carta al ser una carta española, pero no me vale para una carta de póker. Como el resto de métodos sí que me son útiles para carta póker, no es necesario volverlo a escribir. Solamente reescribo el método setPalo. Lo sobreescribo. Esto se llama sobreescribir un método. De manera que cuando yo cree un objeto de la clase carta póker, utilizará todos aquellos métodos de la clase carta que no haya sobreescrito. Como el método setPalo de carta no me sirve para carta póker, lo reescribo ese método. De manera que cuando yo creo un objeto de la clase carta póker y quiera asignar el valor del palo, no irá al método de la clase padre, sino que aplicará el método sobreescrito dentro de la clase carta póker. De manera que, repito, esto es una clase con sus características, variables y métodos, y de esta manera podemos generar una clase hija de carta póker que pueda reaprovechar todo lo que ya tenemos definido para carta y donde solo sea necesario reescribir aquellos métodos que no nos valgan o añadir algunos nuevos. Por ejemplo, reglas de juego en cartas póker. Vayamos a principal, a ver qué hace. Principal, que es quien lanza el programa,
porque está aquí el main, también es una clase. Todo es una clase en Java. La clase principal es hija de la clase JFrame. Es lo que nos dice aquí. Es decir, cuando hemos hecho el diseño de la clase principal, no responde, vale. Solo falta que se me quede colgado. Bien, cuando hemos hecho el diseño de la clase, ahora, cuando hemos hecho el diseño de la clase principal, hemos definido un JFrame. Es decir, nuestra clase principal lo hemos construido a partir de un JFrame y por lo tanto hereda todos los métodos de JFrame. Todos. Y por eso los podemos utilizar. Los vemos aquí. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos variables o propiedades de nuestra clase principal. Vamos a poner un JPanel. Lo vamos a llamar privado, porque no queremos que esta clase, de acuerdo, que es la que lanza nuestro programa, pueda ser modificada sus atributos en principio desde otro programa, y porque además esto es el punto de inicio y final de ejecución. Tenemos un método que es estático, que no devuelve nada, que es el método main, que lo que hace es, digamos, lanzar la ejecución de principal. Lo vemos aquí. Lanza la ejecución de principal a través del constructor de la clase. Constructor de la clase que es este. Daros cuenta. O sea, en Java todos son objetos, todos son clases, incluso la que lanza el programa. En public principal, pues aquí utilizamos todos los métodos heredados de JFrame, pues para que aparezcan, para que defina nuestra ventana. Y simplemente pues probamos a crear objetos. Objetos primero, creamos un objeto de la clase carta que vamos a llamar 7 de bastos, llamando al constructor. Y le asignamos con el setter un número y le asignamos con el correspondiente setter el palo. Daros cuenta que estas son las constantes que habíamos definido en la clase, que al ser estáticas, públicas y finales son accesibles desde fuera. Actúan como constantes que no se modifican y que son accesibles desde un punto del programa. Y lo sacamos por sistema. Ahora definimos una carta póker, que es 10 de diamantes. Utilizamos el constructor de carta póker y asignamos un número y asignamos un palo. Daros cuenta, y después lo sacamos por pantalla, por consola para ver que lo ha creado. Daros cuenta que el método setNúmero no está definido en carta póker. No está definido en carta póker. No lo tenemos. Daros cuenta que el método getNúmero y getPalo tampoco está definido en carta póker. Pero son capaces de trabajar con un objeto de la clase carta póker. ¿Por qué? Porque carta póker es hija de carta y por lo tanto hereda los métodos setNúmero, hereda los métodos getNúmero y hereda los métodos setPalo. Y cuando utilizamos setPalo para carta póker, daros cuenta que en este caso sí que llama al método sobrescrito que hemos puesto en nuestra clase hija carta póker. No llama al método de la clase padre. Es decir, si no redefinimos los métodos en la clase hija utiliza los métodos de la clase padre y si los redefinimos utiliza los métodos de la clase hija. Y si lanzamos el programa, pues simplemente, bueno, la pantalla está vacía, lo que interesa es decir, hemos creado una carta y efectivamente la hemos creado bien, es el 7 de bastos. Y después creamos una carta, pero de póker, que es el 10 de diamantes. Por lo tanto, todo nuestro conjunto de definición de clase padre, clase hija, los correspondientes propiedades, atributos, constructores y getters y setters como métodos funcionan. Permite crear objetos, asignarle los valores correspondientes a los atributos, leerlos y en la clase hija permite reutilizar
aquellos métodos que nos interesan de la clase padre. Métodos y atributos. Bien. Espero que esto os ayude a tener un poco más claro cómo funcionan las clases y los objetos en Java, o por lo menos tener una primera visión relativamente clara. ¿De acuerdo? Lo digo porque me habéis preguntado algunas dudas al respecto. Bueno, comento un poco el proyecto 3. El proyecto 3 se trata de crear nuestra clase, una clase que defina, que nos ayude a crear jugadores. ¿De acuerdo? Bien, hay cosas en el ejemplo que yo os enseñé, pues que a lo mejor no son necesarias, porque esta clase está pues con cosas que serán después de aprovechadas, por ejemplo esto de aquí, o la importación de conexiones a bases de datos SQL. Vamos a definir una clase jugador, vamos a definir sus atributos. En principio los he puesto privados, pero si en algún momento pienso hacer clases hijas de jugador, los tendría que poner protected. De momento, si no vamos a utilizar ninguna clase más que herede de jugador, pueden ser privados. Esto es optativo, es opcional. Esta es una solución posible. Yo he puesto pues, que un jugador tendrá nombres, apellidos, apellido primero o apellido segundo, porque he ido variando la clase. Tal vez me interese en algún momento poner los apellidos juntos. Tal vez me interese ponerlos por separado. He puesto además la edad, los puntos y otra cosa que le puedo llamar identificador, por si en algún momento necesito asignar un valor numérico para identificar un determinado objeto de jugador y guardarlo en una base de datos. ¿De acuerdo? Aquí cada uno que tome sus decisiones. Y a partir de ahí, pues he definido los getters y los setters correspondientes para cada atributo, el constructor y algún pequeño método para poder sacar los datos correspondientes completos de ese jugador. Por lo tanto, se trata de que defináis la clase jugador correctamente y que en principal, pues simplemente no hace falta que en la ventana aparezca nada, sino que generéis un nuevo jugador, le asignéis utilizando los setters los valores de los atributos correspondientes y, por ejemplo, imprimáis a través de consola cuál es el resultado para comprobar que efectivamente habéis creado de forma correcta ese jugador. Un pequeño comentario. Existe una opción que también puede ser opcional y es que podéis inicializar las variables. Por ejemplo, yo puedo decir que la variable edad por defecto sea 0. De manera que si no hago un setter sobre la variable edad, pues tendrá ya asignado un valor previo que será 0. Esa es una opción posible también. Inicializar, ¿de acuerdo?, los atributos con un valor por defecto. Bien. Lo dejamos aquí. Espero que esto os haya aclarado un poco más todo esto de objetos, clases, métodos, atributos, etcétera, etcétera. Que os hayáis un poco familiarizado con el concepto de herencia y tener claro que Java es un lenguaje totalmente orientado a objetos, todos son objetos, que son instancias concretas de clases, y que todo esto de objetos, clases y herencias simplemente está pensado para que el código pueda ser reutilizable. Nada más. Si tenéis alguna duda me la comentáis, preferiblemente por el foro, para que la respuesta sea válida para vuestros compañeros. Veo que continuáis con vuestra actividad APR, que continuáis comunicando a través de los foros las nuevas entradas que hacéis en vuestros blogs, o incluso he visto en alguien pues, que ha hecho variaciones de programas y los ha compartido a través del enlace en su cuenta de GitHub. Eso está muy bien porque además cuenta como una parte de la evaluación. Y nos vemos ya en la próxima videotutoría.